Siendo las 7:05 de la noche del 27 de agosto, damos inicio a la 15ª sesión del tercer periodo ordinario del presente año con el siguiente orden del día. Orden del día para la 15ª sesión ordinaria del tercer periodo de sesiones de agosto 27 de 2014. Primero, llamada lista y verificación del quórum. Segundo, oración. Tercero, himno. Cuarto, intervención del invitado, señor Gonzalo Cuesta. Quinto, lectura de la carta 14. Sexto, lectura de correspondencia. Séptimo, proposición y válido. Cuarto, intervención del invitado, señor Gonzalo Cuesta. Don Gonzalo, buenas noches, me pasa, sígase y a usted muchas gracias por haber atendido a la invitación que le hizo desde la corporación. La idea de esta invitación surgió del honorable concejal Juan Carlos Rabe, por lo tanto entonces él tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y gracias al invitado por asistir. Bueno, la invitación no es solo para el secretario. Como lo dijo el honorable concejal Silvio César Escudero, pues yo fui el que hice la solicitud ante la plenaria para que viniera usted o los miembros de la asociación que bien tuvieran algún tipo de cargo en la asociación ASOAPRI, con el fin de tocar pues el tema en sí del estado, de la situación y de qué va a pasar con los bienes de la asociación, y los voy a resumir para no extenderme mucho en 3 o 4 preguntas, don Gonzalo. Me abstengo de traer acá a la honorable corporación mis opiniones personales al respecto, y me voy a limitar simplemente a lo que en varias oportunidades se cuestiona en este sentido por parte de 2 o 3 usuarios que fueron de esta asociación. Entonces yo quisiera empezar mi pregunta a don Gonzalo, ya que vino usted solo, como en calidad de qué o al fin de cuentas cómo quedó usted en esta asociación, con qué cargo. Yo es para responder pregunta por pregunta, o me hacen el cuestionario y las respondo todas para facilitar las cosas. Como usted lo decida, don Gonzalo, si quiere me gusta que me formulen todas las preguntas de una vez para que de pronto mi intervención no sea interrumpida y al final de la intervención entonces las dudas que haya que aclarar, proceder a eso. Entonces vamos a utilizar la metodología de hacerle las preguntas. Yo le doy las mías, y algún honorable concejal tiene otras, pues entonces se las formula. ¿Está bien así, presidente? Sí, queda bien, honorable concejal. Bueno, entonces la primera pregunta es: ¿en qué calidad o qué cargo, por decirlo así, tiene usted o viene hoy, el día de hoy, acá a la corporación? Como para saber con quién estamos hablando de la junta directiva. Bueno, el segundo es, teniendo en cuenta pues los hechos que se conocen del no funcionamiento de la asociación de lo que va de este año, la otra pregunta que tengo es: ¿cuándo van a llamar a los asociados para decidir el fin de los bienes y todo lo que la asociación alcanzó a percibir? La otra pregunta es: ¿qué pasó con las antenas que estaban acá a un costado de la alcaldía, que según tenía entendido eran de la asociación ASOAPRI? Y la otra pregunta, la 4, que yo tengo es:
si hasta donde usted tenga documentos, no sé, o hasta donde su memoria le alcance, ¿qué pasó en todos estos años que al fin de cuentas no se logró tener una legalidad de la asociación? De pronto quiero hacer un paréntesis en esta última pregunta, en el sentido de que alguna vez estuve en el lugar que está usted ocupando hoy, solicitándole al honorable consejo de ese tiempo que tomara cartas en el asunto antes de que pasara lo que ya pasó, pues por cosas de la vida ya tengo la oportunidad como de asumirlo desde otro lado, como ciudadano y como concejal. Yo tengo esas 4 nombres. ¿Algún otro honorable concejal tiene otra pregunta? Está muy completa la pregunta, pero yo tendría otra, presidente. ¿Qué trámites se hicieron ante el Ministerio de Comunicaciones para la legalización de la asociación, como está para la asociación de AFACE? Y pues completar lo de las antenas, es todo o sea, si por ejemplo se sabía que en los circuitos que habían distribuido en todo el municipio, que sabemos que eran muchos los que daban velocidad a las diferentes viviendas, que hicieron si están todavía en los postes o si se guardaron. Honorable concejal Marta Gloria Sánchez. Gracias. Muy buenas noches. Yo tengo 2 preguntas para hacer. Una es en el tiempo en que estuvo la parabólica a cargo o de las personas que estuvieron a cargo de la parabólica, se presentaron contrabandas. Y otra preguntita es, ¿qué van a hacer? Pues, no sé si de pronto, si usted la quiere responder, la responde, si no. ¿Cómo van a liquidar la señora que prestó el servicio en la oficina de Pamela? Gracias. Honorable concejal Jonathan Bedoya. Gracias, presidente. Las propiedades que pudieron adquirir don Gonzalo mientras estaba la asociación. Una última cosita, don Gonzalo. No es una pregunta. Como usted está en calidad de invitado, en el caso de que no tuviera la respuesta para alguna de las preguntas, puede usted proponer qué día la manda, porque cuando está en calidad de invitado no está obligado a responder las preguntas. Este método funciona cuando es por citación, pues previamente se le envía un cuestionario. Entonces solo quería hacerle esa aclaración. Honorable concejal Fabio. Gracias, presidente. Buenas noches, Gonzalo. Solo una inquietud. ¿Qué generó el desmonte de las antenas y de toda la infraestructura de antenas adultas? No más preguntas. Tiene usted la palabra, Gonzalo. Adelante. Bueno, un saludo muy respetuoso para los honorables concejales y para los señores Rabe Herrera y Salazar Ospina. Estuve antes de venir a este recinto pensando que yo debería guardar absoluto silencio sobre la petición del honorable consejo. Y también me pareció una bobada quedarme callado después de haber conocido una cantidad de asuntos que han ocurrido en el pueblo a raíz del cierre de la asociación. Entonces, de pronto las intervenciones mías lleven palabras que alguno se pueda sentir irrespetado,
pero yo soy del todo responsable de lo que voy a decir aquí, porque hay asuntos en donde antes de hacer esta invitación, antes de oír a la persona que se quiere oír en el día de hoy, fueron muchos los calificativos y fueron muchos los improperios que se lanzaron en la calle contra una directiva de ASOAPRI, en las que cayó Germán Correa Ocampo, el señor Gustavo Acevedo Martínez, don Jorge Loaiza, don Guillermo Martínez, y pues caí yo, que soy el cuestionado en este caso, porque las cosas aparentemente no son contra una asociación, sino que son contra una persona, y creo que se llega a cuestionar más a la persona, no por el cargo que yo haya estado ostentando en la Asociación de la Antena Parabólica, sino más bien porque tengo algunos nexos de amistad con algunas personas de la administración municipal. Eso, yo tenía la esperanza de que los concejales Rabe Herrera y Salazar Ospina se hubieran curado de esa enfermedad de delirio de persecución que han ostentado durante estos años que va corrida la administración, y pues desafortunadamente veo que se sigue con ese estilo, una cosa que pues me toca a mí y que no voy a desaprovechar el papayazo para decir las cosas que quiera decir, pegado a esta oportunidad que me dan de explicarles lo que es y ha sido el transcurrir de la antena de ASOAPRI como Asociación de Antena Parabólica. Yo terminé siendo el tesorero de la Asociación de la Antena Parabólica. Eso le responde a Juan Carlos la primera pregunta de en calidad de qué llego yo a atenderles esta invitación. Lo más correcto sería que yo les dijera que vengo en calidad de invitado, simplemente, ¿cierto? Bueno, a mí me parece que en la formulación de las preguntas que ustedes hacen les faltó profundidad para que preguntaran sobre la historia de la asociación, y les faltó decir, o por lo menos preguntar algunos aspectos que son muy relevantes en la vida de esta misma asociación. Entonces a mí sí me extraña que se convoque a Gonzalo Cuesta, pero que en el momento de que me hago presente se haga la pregunta, o se deje la certeza de que se había invitado a otros integrantes de la junta directiva. A mí me parece que no. Entonces eso es una de las cosas que yo quiero dejar constancia de que si hubieran querido tener la exposición de toda una junta directiva, hubieran invitado a la junta directiva, hubiera podido ser por intermedio mío, y yo con mucho gusto me hubiera encargado de comunicarles al resto de integrantes esa petición del Consejo Municipal. Tengo que decirles a ustedes que me debo de abstener, y es abstener porque no les voy a mandar respuesta en futuro, así me la pidan, de presentar algunos argumentos y de exhibir algunos documentos, porque yo considero que esos documentos y esa información que me solicitan está siendo parte de un proceso penal. No puedo decir quién es el demandante ni quiénes son los demandados. Entonces esos aspectos que yo voy a obviar los voy a hacer por reserva de sumario, cosa que les agradezco a ustedes de antemano. Muchas gracias. Que les agradezco de antemano que me comprendan en ese sentido, pero les voy a solicitar que ustedes me permitan hacerles un poquito de historia con lo que es la parabólica, para que a raíz de ahí ustedes puedan darle una interpretación a la verdadera situación, y que
las preguntas que se quieran formular a partir de ahí me las hagan y que aprovechen esta sesión para yo respondérselas a ustedes, porque seguramente otra invitación no la voy a atender. En eso también soy absolutamente claro. Me tengo que dedicar a atender asuntos personales y no puedo estar patinando para el consejo a estas horas. De pronto si me formulan las invitaciones para el día, con mucho gusto decido si las atiendo o no. Dentro de la historia quiero comentarles a ustedes a muy grosso modo que la asociación... quiero decirles a ustedes que aquí se han expresado asuntos que tienen que ver con que esa asociación fue ordeñada, con que esa asociación fue clandestina y de que esta asociación se estaba usufructuando por cuenta de Luis Gonzalo Cuesta Iglesias, y que parece que los recursos, los bienes y el patrimonio de la asociación son patrimonio mío, o entraron a engrosar el patrimonio mío. Entonces de eso también van a tener explicación ustedes. La Asociación de Antena Parabólica en 1994 se le quita a quien estaba haciendo usufructo de ella, un señor Ballesteros, con 4 canales. Para demostrarles a ustedes que la asociación no es clandestina o no fue clandestina, yo me permito decirles a ustedes que mediante el acuerdo número 125 del 16 de julio de 1996 se aprobaron los requisitos para que se distribuyera la señal en este Consejo Municipal, y ese acuerdo lo sancionó Javier Salazar Ospina como alcalde, siendo secretaria privada la señora Marta Lucía Pérez Morales y la señora Solelena Gil Cardona como secretaria del Consejo, y el señor Alonso Palacio como presidente del Honorable Consejo en su época. Esa copia de ese decreto está aquí. Aquí están las firmas, aquí está la firma de Javier como alcalde, bueno, y todos los requisitos que se tenían que cumplir para que eso fuera legalizado. Lo segundo, para demostrar que no había clandestinidad de la asociación, es que la asociación obtuvo personería jurídica de la Secretaría Jurídica de la Gobernación de Caldas mediante el número 2429 del 3 de septiembre de 1999. Otro aspecto que puede ser relevante para sustentar esta intervención es que la asociación tenía un RIT tramitado ante la DIAN que corresponde al número 810-003-851. Y siguen una cantidad de aspectos que pueden probar que esta asociación no era clandestina. Aquí está el RUT de la asociación. También están todas las intervenciones que se hicieron ante la personería del municipio de Risaralda Caldas, que arrancaron en 1997 con la doctora María Consuelo Osorio, que en esa época fungía como personera. Tampoco puede decirse que esta asociación nunca tuvo vigilancia de autoridades, y la Comisión Nacional de Televisión estuvo pendiente de toda la documentación exigida durante el trámite de la licencia, y nosotros fuimos objeto de un proceso que se inició en la Fiscalía de Anserma por una demanda que pidieron unos personajes de Risaralda Caldas para que esto se acabara, pensando que yo me estaba lucrando de la asociación, cuando en efecto esto era manejado por una junta directiva. Más adelante les voy a contar cómo era el mecanismo de manejo de la plata. Una junta directiva en donde
se aprobaban los gastos por esa junta directiva, los giros hacia la cuenta de ahorros existente eran firmados por Germán Ocampo Correa, presidente, y Guillermo Martínez Ríos como fiscal. Yo únicamente aprobaba los comprobantes, efectuaba los descargos contables y efectuaba los balances durante los 120 meses que fungí como tesorero. Ante la Comisión Nacional de Televisión, porque en su época esto se llamaba así, se efectuaron 3 peticiones para obtener la licencia. Y la última que se efectuó se radicó el 24 de julio de 2008 a las 13:57 con el número 2008 R 12861 por el señor Germán José Ocampo Correa en el área de licencias y operaciones de televisión. Esa documentación, aquí reposan las copias de esto, presentamos la parrilla, presentamos la propuesta de modificación de estatutos, presentamos el certificado de existencia y representación, el listado de afiliados existentes a la fecha y, en fin, toda la documentación que nos exigieron para ese caso. Con eso se demuestra que no fue clandestina. Además de esa clandestinidad que se juzga, que se ha estado juzgando y que de una forma tan diligente han regado las especies, principalmente Javier y Juan Carlos, a quienes de verdad que me da pena que ustedes como honorables concejales tengan que dilapidar el tiempo que podían ocuparlo en otras cosas. Y si nosotros fuimos clandestinos en esa época, ustedes pertenecieron a esa clandestinidad, porque don Juan Carlos Rabe Herrera aparece afiliado, cédula 9922-990 con la dirección en la carrera segunda 1266. Conocía de la clandestinidad, la permitió y ahora la cuestiona. Y Javier Salazar, cédula 75038-630, carrera sexta barrio El Paraíso, también fue afiliado a esta asociación clandestina. O sea que yo nada más no pequé. Y fuera de eso hay una cantidad de personas más que acolitaron ese supuesto delito que ahora me obliga a estar en este recinto. Una pregunta del por qué se acabó la parabólica. La parabólica se acaba por la competencia. Nosotros cuando presentamos a la Comisión Nacional de Televisión, hoy Autoridad Nacional de Televisión, la solicitud de licencia, teníamos 319 usuarios. Teníamos 512 usuarios activos. Cuando llegó Global Televisión, quedamos con 319 usuarios, es decir, que emigró un total del 62.25% de los usuarios para esa nueva oferta de servicios que obtuvieron en el municipio. Otro de los incidentes o de las causales que pueden servir para sustentar que la asociación se acabó es una junta directiva que operó paralelamente a la que fue legalmente elegida en una asamblea. El tercer aspecto, y me permito recordarle a Juan Carlos que usted fue integrante de esa junta directiva en su calidad de tesorero, y ahora miramos por qué dejaron de asumir ustedes como directivos de esa asociación en el tiempo en que les correspondía. La otra de las causales es que ustedes como junta paralela
y en este caso tengo que meter a una persona ausente, yo no tengo la culpa de que no haya venido, ni me importa si vino o no, es este aviso que regaron ustedes, Luis Valencia Ocampo, Carlos Gaviria, y que usted patrocinó, Juan Carlos, que dice: aviso importante, se informa a todos los usuarios de la antena parabólica no hacer pagos ni dejar suspender el servicio, ya que las personas que están efectuando los cobros fueron sustituidos y aún no quieren hacer entrega de la asociación a la nueva junta directiva, retardando así los trámites para los permisos legales. No pierda su dinero. Era eso lo que ustedes promovían para que se acabara la asociación, que gracias a Dios ya se acabó. Y digo gracias a Dios porque no saben del chicharrón que me libré, que creí que me había librado. Y también porque hubo unos 3 personajes, muy tonticos por cierto, que denunciaron a la parabólica recientemente para que se acabara sustentando lo que ya les dije, que esto no era comunitario, sino que era para usufructo de un inescrupuloso ciudadano. Afortunadamente le dieron el título de ciudadano al que la estaba usufructuando y me quedé sin saber quién era o quién fui según a lo que apuntan las cosas. El contrabando, y creo que parte de esto le resuelve la inquietud a doña Marta, también fue fomentado. Muchas de las personas que se quedaron con la parabólica y a las que nosotros no les quisimos cortar el servicio, se descararon más de la cuenta y generaron unos contrabandos. Otros personajes que no quisieron pagar, entre ellos está usted, Juan Carlos, que quedó debiendo 8 meses de parabólica, aspiró a directivo, pero usted siguió con la señal, y eso pues obviamente se cuenta como contrabando, ¿cierto? Porque no pagaba, pero siguió con su señal mucho tiempo. Y lo mismo le pasó a don Rodrigo Velázquez de allí de una panadería en la Plazuela, que también siendo directivo no pagaba y se hicieron elegir sin cumplir el lleno de los estatutos. Usted debe recordar, Juan Carlos, el acta que se levantó cuando se hizo esa asamblea, que en esa acta quedó la constancia de que les dimos la gabela a ustedes, de que se acreditara a algunos asistentes no afiliados, pero que adujeron tener algún grado de familiaridad con los propietarios de la afiliación, e igualmente entregó credencial a algunos inquilinos de los lugares de instalación de las señales, para que pudieran completar el quórum ilegal, pero con el ánimo de que nosotros no como lo dijeron anteriormente, de que nos opusimos, como lo dijeron en ese volante, a hacer entrega, porque aquí tenemos una copia del acta de empalme y constitución de la nueva junta directiva del jueves 5 de junio de 2008, en la que participó usted, Juan Carlos. Aquí está su firma, en la que el presidente de esa asociación era Luis Eduardo Valencia, el vicepresidente Guillermo Martínez, el tesorero Rodrigo Velázquez, el fiscal Álvaro Velázquez, el secretario Juan Carlos Rabe y un vocal Jorge Hernán García. En esa acta, recuerden ustedes que en el punto 3º quedó establecido: el señor Gonzalo Cuesta da respuesta a la inquietud que tenemos los presentes con respecto a la responsabilidad laboral de ASOAPRI con la señora recaudadora y el joven de servicio de mantenimiento, y aclara que es un contrato por 2 años que es de tipo civil y que no genera prestaciones sociales que perjudiquen el patrimonio de la asociación. Y por ahí con esto les voy respondiendo también otra de las inquietudes que tuvieron. Gonzalo, ¿me puede decir en qué pregunta va? No, estoy haciendo una historia. Ya. Sobre este aspecto de esa junta directiva, para que los honorables concejales tengan una visión de lo que fue esta asociación, a nosotros nos tocó escribirle al personero municipal, al doctor Francisco Javier Montoya Acevedo, que por favor nos llamara a los integrantes de esa nueva junta directiva para hacerles entrega de la asociación,
después de haber hecho actas de empalme y una cantidad de cosas, y no quisieron ir. Lo repito, no quisieron asumir, después de haber revolcado a los asociados de ASOAPRI para una asamblea que finalmente terminó en un sabotaje y que no fueron capaces de cumplir con lo que se propusieron en esa instancia. El primero es que cuando a nosotros nos hacen un reclamo por allá ante una autoridad competente, nos dice una de las autoridades que uno de los argumentos era que quienes estaban poniendo una demanda decían que nosotros teníamos 512 usuarios y que cobrábamos a 6.500 pesos la mensualidad de televisión, que entonces que ellos estaban muy interesados en saber qué se habían hecho esos 33 millones de pesos mensuales que se recibían en la parabólica por esos 512 usuarios. Y le dijimos al personaje ese: no, es que esto es más sencillo de lo que usted cree. Multiplique 512 por 6.500 y no les da 33 millones, sino que les está dando algo de 3 millones, algo más de 3.200.000. 3.200.000, y ellos tenían en la cabeza que esta asociación estaba percibiendo 33 millones mensuales. Por ahí comenzó a bajársele la candela y la gana de asumir la responsabilidad. Cuando se les dijo a los nuevos directivos o dignatarios qué era lo que se hacía con la plata, les dijimos: hemos adquirido en totalidad alrededor de 38 canales nuevos que nos han obligado, debidamente facultados por una asamblea, a endeudarnos, y estamos pagando cuotas de 1.500.000 pesos mensuales. Aparte de eso, estábamos pagando una sentencia laboral a favor de la señora Milvia López Quiseno, más los gastos de abogado, por 3.500.000 pesos. Se pagaban facturas de luz por 350.000 pesos, 2 funcionarios con un ingreso equivalente al salario mínimo. Se pagaba el mantenimiento de la cabecera, que eran aproximadamente 10.000 pesos por canal, lo que sumaba más o menos 450.000 pesos. Eran 42 canales, pero había veces había que comprar otras cositas, fusibles y vainas, pero era en promedio lo que se gastaba en mantenimiento, porque eran equipos que funcionaban las 24 horas en la asociación. Cuando se dieron cuenta, cuando nosotros les presentamos los últimos balances, 17 balances alcanzamos a mostrar, se dieron cuenta que el promedio de remanentes mensuales en la asociación de la antena parabólica, lo que quedaba del 30 o el 31 de un mes para el siguiente mes, nunca superaba los 10.000 pesos. Además, porque era una política que lo que estuviera en cifras cerradas a 10.000 pesos era una política de la junta directiva, se abonara a los deudores, a los acreedores que teníamos. Nosotros teníamos crédito en Cali, en Medellín y en Pereira, y nunca pasábamos con más de 10.000 pesos, y la caja menor, que era utilizada para un salario mínimo, nunca llegó a superar los 20.000 pesos. ¿Cómo era el manejo del efectivo? El manejo del efectivo era de la siguiente manera: yo, en calidad de tesorero, nunca recibía plata, nunca recibí plata, y fui tesorero durante 120 meses. Pero entre los meses de agosto de 2013 y de enero de 2014 le exigí a la recaudadora que me siguiera pasando los comprobantes de recaudo y la plata en efectivo que se recibiera en esa fecha. Determinación que la tomé yo de manera unilateral, porque yo era el responsable de ese bien económico, y a raíz de un crédito que se efectuó con una empresa que se llama Ciritel, y que se pidieron unos equipos
y unos materiales sin mi consentimiento y tampoco de la junta directiva. Yo no cuestiono a Marta porque esos equipos se necesitaban, pero de verdad que me asusté y le dije, asumo esta tesorería, recibo esta plata hasta que se cancele esa deuda en Siditel. El manejo del sistema era el siguiente: es un software que elaboré yo con la colaboración de unos estudiantes de la Universidad de Caldas, y ese software se instaló en dos equipos. Se instaló en el equipo de la asociación y lo instalé en un equipo personal. Los objetivos de eso eran ¿cuáles? Primero, que en el equipo de la asociación Marta Lucía Álvarez Quiseno asentaba todos los recaudos y yo también los asentaba en mi casa, y yo en la casa era el encargado de hacer la facturación, y al finalizar el mes, antes de tirar la facturación, yo generaba una de las funciones que tenía el programa, que era de hacer una auditoría para establecer si habían descuadres entre lo que Marta asentaba y lo que yo tenía asentado, y entrar a conciliar antes de generar la factura para no generar errores a los usuarios. Una vez nosotros teníamos eso debidamente cuadrado, procedíamos a tirar la facturación. O sea que no había pierde ni había forma de que se perdiera plata. Aparte de eso, Marta me tenía que presentar a mí todos los comprobantes de gastos. La mayoría de las veces ni siquiera se me consultaba a mí porque se iba a hacer un gasto, porque Marta era una persona, es una persona muy honesta, y se le dio toda la confianza, y peso que salía me lo presentaba. Yo no recibía sino papeles en la casa para hacer los balances. A partir de enero, del recaudo de enero de 2012, pues le volví yo a decir a Marta que siguiera recaudando, que siguiera manejando el efectivo. Pero ocurrió una particularidad entre agosto y enero, y es que nosotros no estábamos recaudando la plata que históricamente se recaudaba. Los bajones fueron grandísimos y yo particularmente me vi obligado a conseguir un préstamo con el señor Álvaro Colorado Díaz, la gente lo conoce como Fichinga, ¿cierto? Por 2 millones de pesos para completarle los salarios, con lo que se remuneraban los dos funcionarios, el técnico y a Marta Lucía, porque una de las cosas que yo siempre le recalqué a la gente era que primero sacaran su plata de trabajo y que después respondiéramos por el resto de cosas. Casi que no le pagamos esos 2 millones, finalmente esos 2 millones de pesos, lo que faltaba lo pagué con plata de mi bolsillo. Ahora me preguntarán ustedes que yo de dónde plata. También les puedo demostrar ahora si quieren, porque traje los comprobantes de mis ingresos. Les efectué los pagos y entre ese agosto que yo les digo a ustedes y el mes de enero, les voy a decir, bueno, ya les dije más o menos cuántos eran los costos de la asociación para el manejo. Eran aproximadamente de 2.350.000 pesos mensuales. Y los recaudos, los tengo al final de esta intervención. Los recaudos desde más o menos mayo de 2013 casi nunca superaron el 1.800.000, y nosotros teníamos gastos de 1.350.000 pesos. La asociación, cuando se cierra, me queda debiendo la suma de 1.350.000 pesos y quedamos con una deuda de 1.560.000 pesos a Siditel en Medellín.
Ahora, ¿cómo fueron los procedimientos para el retiro de los equipos y las medidas cautelares? El 10 de marzo vino una comisión de la Autoridad Nacional de Televisión con una disposición que firmó el coordinador de Vigilancia, Control y Seguimiento, el señor John Acosta Bernal, en donde dice que autorizados por la Ley 182 de 1995 en su artículo 24, procede a levantar los equipos y al decomiso de los mismos, porque nosotros operábamos en clandestinidad, según ellos. Frente a esta decisión de la Autoridad Nacional de Televisión, una vez se hiciera, se surtiera pues o quedara ejecutoriada, nosotros teníamos 5 días para hacer una reposición o hacer la reposición o la apelación con respecto a esa decisión. Hago un paréntesis para decirle que se llevaron la totalidad de los equipos que existían en el inmueble. De eso obviamente se levantó un acta, aquí está el acta, está firmada por mí, está firmada por Marta como testigo, la doctora Carolina Figueiredo, que era la jefe de la comisión, y Sergio Andrés Rincón como contratista que levantó todos los equipos de la asociación. Aquí está el inventario. Esos equipos en algún balance de cuando creo que Juan Carlos cuando estuvimos en esa asamblea de la que les mencioné ahora, eso presentaba unos montos de aproximadamente de activos de 143.200.000 pesos. Fue el balance que se les presentó en esa época a ustedes de los activos que tenía la asociación. Eso obviamente pues sufre depreciaciones de conformidad con el sistema contable o con el sistema universal de cuentas, pero eso se lo llevaron y eso era lo que había ahí. Al respecto, yo quiero comentarles a ustedes que yo no hice nada, a pesar de que existían los argumentos que fueron los que les expuse a ustedes al principio de la intervención, para presentar una reposición o una apelación para que la asociación de antena parabólica siguiera. Les cuento, el día que llegó la comisión a levantar los equipos y a decomisarlos, yo sentí un alivio grandísimo, porque eso sucedía. Y a la vez sabía que me tenía que enfrentar a la comunidad, porque la junta directiva no me hizo acompañamiento en ese proceso. Y no los cuestiono porque pues era una cosa en la que la comunidad estaba interesada que se acabara, y el desinterés era por hacerle caso a esos volantes y a esas circulares que se repartieron para que no se pagara, y por los contrabandos que fueron fomentados. Entonces no me sentí con ganas de hacer eso. Afortunadamente ya no lo hice, no habían sino 5 días, y le estoy poniendo el pecho a la brisa con ganas de responderle a todo el que quiera hacer preguntas sobre la asociación de la antena parabólica. Así, a grosso modo, y ojalá y esto lo mantengan ustedes con mucha discreción, me gustaría que lo guardaran con alguna discreción, porque yo no estoy autorizado para hablar de esto. Hay un proceso penal en la fiscalía. Eso obviamente tiene que llegar al juzgado en algún momento por unos aspectos que... Es bueno decir que las actas son subidas a internet, o sea, no puede ser tampoco que se... Bueno, está bien, listo. No me voy a retractar de lo que digo. El proceso existe y eso pues... Pero lo que sí no les puedo es dar detalles de eso, ¿cierto? No les puedo dar detalles de eso.
Y ya siendo más puntuales con respecto a las preguntas que me hacen, si no las alcancé a resolver en la intervención que hice, me permito entonces sintetizarles así para llegar a algunas conclusiones. Ratificarle a Juan Carlos su primera pregunta con la respuesta de que yo llego en mi calidad de tesorero, que fue el último cargo. Aclararles que en este momento la junta directiva está disuelta porque la Autoridad Nacional de Televisión es la que ya tiene, ¿cómo se llama eso? El proceso para definir cómo queda esto. Segundo, el funcionamiento, que cuando se va a llamar a los asociados para definir el fin de los bienes, yo no voy a convocar. No sé si los asociados quieran promover una asamblea para que se defina el fin de los bienes, pero el fin de los bienes se definirá cuando termine el proceso penal que hay en curso y cuando la Autoridad Nacional de Televisión dé algunos lineamientos en otros procesos que ellos están llevando. ¿Qué pasó con las antenas? Y aseguran que eran de ASOAPRI. En esto hay errores, hombre. Es que nosotros por no estar inmiscuidos, y yo no sé, Juan Carlos, si es que perdió la memoria fácil o qué. Un poco. Pero es que la asociación funcionaba con una antena en comodato que nos prestaba la iglesia, yo no sé cómo se llama esa iglesia que funciona en la avenida, la de la Piedra de Hogar, la que maneja Edier. Por aquí está. Y eso se devolvió. Qué pena Edier, hombre, no lo había visto. Se devolvió el comodato. Y para cada uno de las cosas que existan por ahí de la asociación, que todo eso está inventariado por la Autoridad Nacional de Televisión, tienen que existir unos procedimientos, y esa antena que se bajó de allí, la antena Juan Carlos que usted subió al Facebook, donde nos trató de ratas a los directivos, que a mí me pareció un pasquín, me estaba quitando la camiseta porque usted me trató de pasquinero el día que hicimos una reunión de seguridad, esa vez que de las amenazas, pues de verdad que eso casi no se puede coger, pero usted, Juan Carlos, debe saber que esos archivos que se suben al Facebook cuando uno los consulta, Juan Carlos, estos archivos que se suben al Facebook cuando uno los consulta, en el historial de uno quedan, y este tipo de pasquines no los debía subir usted para maltratar a la gente. Más bien, si tiene pruebas, demande o llame. Si soy yo uno de los implicados de lo que quiera acusarme, llámeme primero, que yo tengo un sentido grande de respeto. Se lo advierto aquí en esta corporación. Yo puedo hablar antes de que se me acuse. Si usted no queda satisfecho con las respuestas que yo le dé, proceda a demandar. Porque usted coloca en el Facebook unas vulgaridades que no tienen para un concejal. A mí me parece que eso no está bien. Decirle que a este personaje le faltó valentía de ponerle la firma a lo que se escribe, quizá por falta de un pedazo de barro que colocó el creador entre la entrepierna, quiere decir que yo soy eunuco o que nací sin eso. Pero a esos pasquines que usted publica y después baja, también como me da la impresión de que a usted también le faltó un poquito de barro o le dieron más, y entonces quedó como lo que es el que tiene más de eso, ¿cierto? Bueno, entonces sobre el resto de... entonces hay una antena en comodato que la tiene la Asociación de Telearauca. No me alcancé a comunicar con la señora esa para que me mandara
para que me mandara el contrato del comodato, pues que eso tiene que tener unos requisitos muy específicos para hacerlos, y ese comodato es solamente por un año. O sea que eso sigue siendo de la Asociación de la Antena Parabólica. Si ustedes me permitieran entrar a mi correo desde ese equipo, les podría demostrar en qué fecha se hicieron los trámites para darle el comodato a la Asociación de Arauca. En mi correo, por fortuna están las fechas. Ellos me proponían que me compraban la antena y de tajo les manifesté que yo no podía vender eso, porque no soy competente para eso y porque eso es una cosa que para poderlo prestar tiene que existir un permiso de la Autoridad Nacional de Televisión. Bueno, para definir los bienes, tengan la plena seguridad de que en el momento en que termine el proceso se liquidarán esos bienes conforme a los estatutos. Ahí están los estatutos. Usted, Juan Carlos, tiene un disco con los estatutos de ASOAPRE. Creo pues que no nos vamos a marginar de cumplir con eso, porque ni más faltará que nosotros nos fuéramos a poner a pelear o a apropiarnos de una cosa que es de la comunidad. En su cuarta pregunta es que si tengo documentos de qué pasó con la asociación. Claro, los que les acabé de exhibir a ustedes fueron los trámites de decomiso que hizo la Autoridad Nacional de Televisión. A estos se tienen acceso, obviamente. Ahí están los bienes. Bueno, ¿qué documentos de qué pasó con la asociación en tantos años? Listo, bueno, eso ya quedó ahí en el poquito de historia que les di. Del porqué de la ilegalidad se les alcanzó a demostrar pues que no fue ninguna ilegalidad. Pues, y de verdad que no los quise martirizar con toda esta cantidad de documentos, porque cada uno de estos documentos puede servir para sustentar una cantidad de cosas que pueden ser motivo de dudas más adelante que ustedes tengan, ¿cierto? Con respecto a la pregunta de Javier con los trámites de legalización de la asociación, obviamente no le presenté sino la última documentación radicada. Me gustaría que ustedes me lo hicieran llegar a Javier. Ahí en la primera hoja está el radicado, que fue el último trámite que nosotros presentamos. Al respecto, no sobra manifestarles a ustedes que nosotros tuvimos un proceso que fue fallado. El proceso se inicia en la Fiscalía de Enserma y fue fallado en este juzgado, en el Juzgado Promiscuo de Risaralda Caldas, en el año 2008. ¿Qué decía? Las pretensiones de la Comisión Nacional de Televisión en esa época era que se cerrara la Asociación de Antena Parabólica por clandestina. Y el juzgado, en el fallo, les dice que como nosotros teníamos en trámite una solicitud de licencia, el juzgado se abstenía de fallarles hasta que nos dieran respuesta a la solicitud que está consultando en este momento Javier. La respuesta que nosotros obtuvimos de la Comisión Nacional de Televisión fue precisamente el decomiso de los equipos, que se surgió el 10 de marzo y que es el que le quitó la parabólica al municipio de Risaralda. Yo le había explicado a muchos usuarios y ya les había antepuesto. En el mes de octubre le dije al señor Chalarca, al señor que hace los chuzos de jalea por allí por el colegio, porque él fue muy inquieto a preguntarme, y le dije: Chalarca, la asociación se acaba porque hay unas personas que interpusieron una demanda ante la Comisión Nacional de Televisión, exigen la protección, pero con unos argumentos que son así y así. Les expliqué toda la cantidad de cosas y les dije que no se pusieron a pelear por esa asociación de antena parabólica, que el sistema de televisión que se implementaría a partir de mayo de este año, eso se lo dije en octubre, iba a ser un servicio mucho mejor que el que tenía la parabólica y que es digital, y en consecuencia ustedes ya, algunos ya deben estar recibiendo la
la señal de televisión digital terrestre, y no era como muy halagador nosotros poner a pagar a una comunidad, a una asociación, una afiliación de 6.500 pesos mensuales, que entre otras cosas sostuvimos esa tarifa desde septiembre del 2002. Subimos de 5.800 a 6.500 y nunca más se volvió a subir eso. 6.500 pesos, porque el interés no era dar ganancias ni ese tipo de cosas. Entonces los llamamos a que no pelearan por eso, y uno de los factores por los que yo no quise interponer los recursos fueron precisamente ese, de que es que la gente va a tener una señal muy buena. Cuando se acabó la parabólica, nosotros le enseñamos a hacer las antenitas a 64 usuarios que fueron, una antena demasiado sencilla. Les dijimos componer eso sobre la mesa y enseguida el televisor, ustedes cogen la televisión buena y están felices, sobre todo los de aquel lado, porque les están entrando 9 canales digitales y les está saliendo gratis. Con lo que La pregunta de doña Marta es: ¿qué vamos a hacer para liquidar la funcionaria? La funcionaria se liquida con plata y plata no hay, doña Marta. Pero hay unos bienes que si doña Marta interpone una demanda laboral, se la gana. Eso sí, pues no tiene pierde, y si el juzgado le falla a favor y nosotros manifestamos que no tenemos plata, a excepción de 38.000 pesos de una cuenta que hay en el Banco Agrario, en ahorros, entonces seguramente no habría necesidad de liquidar esos bienes, de hacer una asamblea, sino que el juzgado dictaminaría que esos bienes se le endosen a la ganadora del pleito. Esto también yo creo que responde a su pregunta a Jonathan. Bueno, Silvio me dice que si yo quiero respondo, que si no, no, entonces pues ya le respondí. Y Fabio, ¿qué generó el desmonte de las antenas y la infraestructura? El desmonte de la infraestructura lo generó la determinación de la Autoridad Nacional de Televisión mediante este documento que autorizó a esa comisión para que se decomisaran los equipos. Y no recuerdo quién me hizo la pregunta, yo creo que fue Javier, con respecto a los circuitos. No son circuitos, Javier, son unos amplificadores. Son unos amplificadores. Esos amplificadores no los podemos desmontar, ni los amplificadores ni la seguridad que tienen, que es un portafusible, y si ustedes pasan, ahí están todos. Alguien se ofreció para desmontar eso, nos desmontaba a 3.000 pesos cada uno de esos aparatos, pero pues nosotros no podemos autorizar eso, porque eso lo tiene que vigilar la Autoridad Nacional, es quien en últimas da la respuesta con respecto a esto, y ya se mira qué se puede hacer. Silvio, entonces yo termino mi intervención ahí. Quedo a disposición de ustedes por si quiere que les resuelva alguna duda. Honorable concejal Juan Carlos Rabe. Gracias. Pues don Gonzalo, usted está en calidad de invitado y como decía al principio de mi intervención, procuraba al máximo tratar de ser, por lo menos acá donde hay que guardar a veces cierto grado de prudencia por lo que representa esta institución, guardar las opiniones que yo tengo frente a eso, teniendo en cuenta de que conozco de la situación de la antena parabólica desde tiempo atrás, como lo expuse también antes, ¿cierto? Pero pues es inevitable, como no digamos, responderle algo cuando usted de pronto nos trata como especies. Y sí, don Gonzalo, es verdad. Y yo en este recinto tengo un adagio de montañero, como dicen por ahí, que entre más bravo el toro, más buena la corrida. Y yo diría que sería aplicable en este sentido, porque es muy bueno hablar con el que se sabe defender. Y más aún,
con las personas que son capaces de decir mentiras en la cara y ni siquiera sonrojarse. Y es más, aún, decírselas a un testigo y no sonrojarse. Eso se lo admiro a usted, don Gonzalo. Con respecto a toda la historia que usted se echó, tengo mis argumentos, porque casi que nos le arrodillamos para que entregara esa asociación antes de que pasara lo que ya pasó, cosa que fue imposible. Lamentablemente pensé que iba a tener el pedacito de barro para ¿cómo le digo? Como para afrontarlo, ¿cierto? Yo lo entiendo. Sí, bueno, listo. A buen entendedor, pocas palabras. Y usted, gracias a Dios, es de eso. Si la asociación no fue clandestina, ¿por qué no le presentó entonces a la autoridad nacional ese proyecto de acuerdo que yo también tengo? Si es que ese proyecto de acuerdo vence una autoridad, o en esa época se llamaba la Comisión Nacional de Televisión. Acá hay algo muy claro, don Gonzalo, y yo sí tratando de respetarlo un poco. Estas especies, como usted nos llama al concejal Javier y a mí, nos gusta jugar a los gatos, persiguiendo precisamente a los ratones. Y este mundo es así, el derecho es al revés. El que denuncia termina siendo el delincuente. Porque yo le pido a don Gonzalo, tenga la gallardía de decir que usted no entregó la asociación. No la quiso entregar. Me acuerdo que la última vez me pidieron en Cámara y Comercio la firma. Nos demoramos 2 años, 6 meses y 7 días para poder reunir los 300 y tantos que usted pedía. Cuando por fin le tocamos el corazoncito a la gente de que fueran, porque usted nos desbarató el quórum, no sé si fue 1 o 2 veces, que porque no asistían y que porque en su base de datos aparecían personas que ya habían fallecido y no aceptaban los hijos que seguían pagando ese servicio. Entonces en unas ires y venires, entrando el señor Jorge Danilo Gutiérrez a la alcaldía, que es lo que me hace, lo que yo tomo como referencia para acordarme, estaba recién posesionado de alcalde. En esos meses, principiando de ese año, se logró por fin el quórum deliberatorio de la asamblea, que ya era muy grande para la época, y se eligió allí, se sacaron unas planchas y todo eso. Ustedes tuvieron oportunidad de presentar la suya con los amigos de ustedes en cuerpo ajeno. En fin, hablando pues un poco acá de historia, nos hizo buscar un contador público, que porque no entregaba, si no llegamos con un contador, que porque usted no estaba entregando ahí cualquier vaina. Listo, llegamos con el contador, lo pagamos de bolsillo de nosotros. Señor contador, ¿cuánto nos cobra para recibir una asociación? El señor cobró una plata, lo trajimos desde Manizales. Cuando llegamos acá, el señor Gonzalo Cuesta no quiso atender. Bueno, y de eso me quedaría acá mucho rato también haciendo una historia, de pronto no tan bien como usted la hace, don Gonzalo, porque lo felicito en ese sentido. El señor Gustavo Martínez Acevedo, me abstengo de decir lo que él piensa de lo que pasó con la asociación. Un caballero, por cierto, una persona que no le gusta meterse en esta clase de huequitos, y que ha ido varias veces a la oficina jurídica de la gobernación, tiene cosas erradicadas en personería, que por favor lo desvinculen de ahí, porque él como docente no quiere verse inmiscuido en esas pandillas. Bueno, y cosas por ese estilo. Y como le digo, hubiera preferido, don Gonzalo, de que nosotros tres como especies nos hubiéramos tratado como especies en otro escenario y no en el honorable Consejo Municipal. Y al fin y al cabo acá no tenemos una decisión judicial en las manos, ninguno de nosotros es juez, fiscal. Usted ya tiene un proceso penal como lo expresa, y pues en su momento serán los jueces en su sabiduría los que digan si usted hizo o no hizo lo mismo que el señor Ballesteros, porque al fin y al cabo una asociación que empezó donde habían unos miembros ahí, terminó, digámoslo, usted siendo secretario, tesorero, presidente, vicepresidente, software, todo, ¿cierto?
porque eso hacemos los colombianos, formamos asociaciones y el más inteligente termina haciendo de todo. Y así se acaba todo. Entonces no me venga a decir, don Gonzalo, que desde el 2001 al 2014 usted solamente presentó por allá una solicitud de legalización y todo este cuento. Si usted fuera tan legal, la misma Autoridad Nacional de Televisión no hubiera venido a levantarle los equipos que lamentablemente la gente poco interés le prestará. Y en el sentido de que en la época estábamos interesados en los 33 millones de pesos que usted dice que pensábamos que usted recaudaba, pues yo para la época yo ya había terminado mi bachillerato y gracias a Dios yo ya sabía para la época multiplicar, dividir, leer, a unos buenos docentes de allí, ¿cierto? Entonces, bueno, don Gonzalo, la verdad no me quiero alargar porque se volvería una conversación quizás entre usted y yo y simplemente mis 4 preguntas, como lo expresé al principio, hubiese querido más que hubieran sido respuestas en una forma más cerrada para no tener que llegar a este punto. De todas maneras, muchas gracias, señor.